Atención, este es un día histórico para Venezuela porque se están llevando a cabo las elecciones parlamentarias del presente año en la República Bolivariana de Venezuela. Unas elecciones que para algunos tal vez no tengan un grado de importancia tan relevante como si lo pueda tener una elección presidencial o de alcaldes y gobernadores. Pero curiosamente, estas elecciones parlamentarias tienen una importancia que nunca antes había tenido. La pregunta es, ¿por qué? Anteriormente, la Asamblea Nacional no tenía la importancia, la relevancia, la influencia y el significado que tiene ahora para la política venezolana. Actualmente, la Asamblea Nacional cuenta con facultades que antes no poseía, tales como la aprobación de presupuestos con grandes cantidades, también con una legislatura que pudiera favorecer totalmente la economía, con leyes habilitantes como lo ha venido gestando anteriormente el fallecido presidente Hugo Chávez y actualmente el actual presidente de la República, Nicolás Maduro. La cuestión es que la Asamblea Nacional hoy en día tiene una importancia que nunca antes había tenido y por ello estas elecciones son de una relevancia tal que hoy por hoy Venezuela es el centro de atención mundial porque de lo que suceda, de los resultados que emana el Consejo Nacional Electoral, depende en gran parte el rumbo de la política venezolana. Venezuela es un país que se ha visto, digamos, experimentando o también viviendo una crisis política y una crisis económica, una crisis política que se dio por la crisis económica y la crisis económica se dio por errores de la gestión de gobierno, por consecuencias que los errores de la gestión de gobierno originaron y esas consecuencias han ido de alguna u otra forma fragmentando ciertos elementos importantes de la economía venezolana. Es decir, tenemos por ejemplo el caso del contrabando de extracción, coloquialmente conocido en Venezuela como bachaqueo, una situación o una consecuencia que el gobierno generó por la aplicación de políticas económicas erróneas en cuanto al control de cambio, la estatización de las empresas, la no coexistencia entre el sector público y el sector privado, pero esos son temas más a fondo en cuanto a lo económico. Sin desviarme tanto, sin irme por la tangente, el punto es que Venezuela tiene una crisis política por la crisis económica que se originó. Y la crisis económica se originó por lamentables errores a la gestión de gobierno y eso es algo que hay que reconocerlo, independientemente de la tendencia política que se maneje, a pesar de que algunos no quieren admitirlo, otros sí, pero eso va de acuerdo a la ideología de cada venezolano. Estas elecciones tienen el poder de cambiar la tendencia política, pero también el rumbo económico de una nación que, una vez que logre solventar sus problemas económicos y tal vez en un plazo de aproximadamente 20 años pueda irse reestructurando la economía, ya que no es una tarea fácil y no será una tarea fácil, se dice fácil, pero en realidad no lo es, puede Venezuela realmente tener un cambio que los venezolanos reclaman. Hay factores del gobierno, los seguidores políticos del gobierno, aquellos adeptos a la gestión de gobierno quieren mantener un legado político que, según lo que alegan, les ha dejado el fallecido presidente Chávez. Una ideología política basada en tendencias socialistas, con dotes comunistas, pero con una estatización que ha generado un paternalismo que ha ocasionado que el venezolano dependa demasiado de los subsidios del gobierno y por ende se tiende a caer en un estado muy populista que no le da tanto margen de acción a la libertad de empleo, a la libertad de mercado, algo a lo que apela la oposición. Entonces, ante un país tan polarizado, ¿cómo pueden unas elecciones parlamentarias que para algunos son muy simples, pueden ser un poco insignificantes, pero para la mayoría de los venezolanos representa, digamos, el punto de inflexión de una gestión de gobierno que puede ir cambiando hasta el punto en que en Venezuela se dé una transición política y eso es lo que muchos venezolanos quieren y no es un secreto para nadie. La Asamblea Nacional Venezolana, el Parlamento venezolano, como se le quiere llamar, cuenta con 167 escaños, es decir, 167 asientos para 167 diputados. Actualmente, la mayoría de la Asamblea Nacional la tiene el oficialismo. Una Asamblea Nacional que legisla
a favor del oficialismo, una Asamblea Nacional que legisla a favor de la gestión de gobierno sin tener en cuenta las propuestas que la oposición puede presentar, ha presentado. Hay una Asamblea Nacional que, independientemente de que se esté a favor del gobierno, de que la mayoría obviamente apruebe y legisle para el gobierno, para la gestión gubernamental y para el oficialismo, se ha convertido prácticamente en un ring de boxeo político debido a las confrontaciones violentas que se han generado. Hay violencia política y podría decirse que la Asamblea Nacional es la cuna de la violencia política en Venezuela. En Venezuela hay una violencia política muy marcada, algo que curiosamente negó la presidenta del Consejo Nacional Electoral del CNE, Tibisay Lucena, en una entrevista con el periodista del canal Globovisión, Vladimir Villegas, diciendo que no hay violencia política en Venezuela. Pero una cosa es lo que se pueda decir en los medios de comunicación, independientemente de que venga del gobierno, de que venga de la oposición, de que venga de Nicolás Maduro, de que venga de Leopoldo López o Enrique Capriles. Independientemente de lo que se muestre o lo que se diga a través de una cámara y se vea reflejado en la pantalla de un televisor, lo que se vive en la realidad, lo que vive el venezolano de a pie es totalmente diferente, porque es obvio y notorio que en Venezuela hay violencia política. Eso es algo que también puede cambiarse. ¿Qué puede cambiar la Asamblea Nacional? ¿Cómo puede la oposición ganarla? ¿Cómo puede incluso el gobierno mantenerla? La idea es que gane quien gane, legisle a favor del país. En caso de ganar el gobierno debería legislar más a favor de todos los venezolanos, sin tener que caer tanto en la tendencia de aprobar para el gobierno de leyes habilitantes, de aprobación de presupuestos, ampliación de presupuestos para la aplicación de medidas y políticas que van orientadas hacia los programas sociales que al fin y al cabo exacerban el gasto público, y al haber un gasto público muy elevado, no hay la posibilidad de invertir para crear empleos que son necesarios para impulsar la economía, para invertir también ese gasto público que se dilapida demasiado en las misiones y los programas sociales, que no están mal, pero en demasía generan un populismo y un paternalismo muy marcado, lo cual tampoco le deja mucha libertad al proceso de, digamos, de impulso a la producción, de reactivación de la producción. Entonces, la oposición puede ganar, con una mayoría simple le basta. La mayoría simple es 50 más 1 o la mitad más 1, por así decirlo, pero hay 167 escaños. La mayoría simple es 100 aproximadamente, unos 60 o tal vez 80 más 1, o sea, la mitad más 1 en la Asamblea Nacional, pero para poder legislar cómodamente y tener mayores facultades que las que tendría legislando con una mayoría simple, necesita ganar la mayoría calificada, y la mayoría calificada es o está compuesta por las 2/3 partes del Parlamento. Es decir, 3 partes del Parlamento, 2 de esas 3 partes ya le permiten a la oposición legislar prácticamente tomando o con la Asamblea Nacional absolutamente o casi absolutamente dominada las 2/3 partes, que obviamente tiene una mayor influencia que la mayoría simple, que es la mitad más 1, lógicamente. ¿Qué puede hacer? La oposición con una Asamblea Nacional a su favor y bajo su control? El presidente de la Asamblea Nacional también se ve renovado. En caso de ganar la oposición, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, se vería, digamos, no destituido, pero sí tendría que dejar su cargo. Ahora, una Asamblea Nacional dominada por la oposición podría significar, de acuerdo a la propuesta que han presentado los factores de la oposición, y a pesar de que haya divisiones en la oposición, porque es notorio que hay divisiones en la oposición y que no tienen una agenda clara, unilateral con la participación colectiva, que hay aristas que algunos opinan de una forma diferente, que no hay un líder claro en la oposición porque su máximo líder está encarcelado e inhabilitado políticamente y actualmente es un preso político, como lo es Leopoldo López. Una Asamblea Nacional a favor de la oposición significaría la aprobación de leyes de amnistía. Inmediatamente podría la oposición de alguna u otra forma indultar, darle amnistía a cada preso político para retirarles la inhabilitación política, para habilitarlos políticamente. Podría también la oposición tomar vías legales para
realizar referéndums consultivos para llevar a cabo reformas constitucionales, reformas en la Constitución, cambiar las leyes en la Constitución o algunas leyes que podrían verse orientadas hacia la parte económica, hacia la parte penal, que también es en el sistema judicial venezolano. Tal vez ha quedado evidenciado con este caso de los presos políticos que no hay una separación de poderes. Es que en toda democracia debe haber separación de poderes. En Venezuela lamentablemente no la hay. No hay una separación clara de poderes porque se observa que el gobierno de alguna u otra forma ejerce una influencia, sea voluntaria o involuntaria, sobre el poder judicial y el poder legislativo. Sobre el poder legislativo es más que obvio. Sobre el poder judicial se tiene dudas, se sospecha, y sobre el poder electoral no hay nada confirmado, a pesar de que haya venezolanos que aleguen y que afirmen que el Consejo Nacional Electoral está a favor del gobierno, incluso cuando en algún momento llegó a circular por la internet, por las redes sociales, una foto de la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, portando o llevando en su brazo una especie de brazalete tricolor que es muy conocido por ser utilizado por los factores del PSV, por miembros y milicianos de los partidos políticos del gobierno. Pero, sin desviarme del tema, la oposición podría tomar también cartas en el asunto en cuanto a las inhabilitaciones políticas, podría darles voz, voto, liberar a los presos políticos, podría también, y esto es algo importante, tener con las 2/3 partes, podría tener la facultad y la potestad de realizar cambios en el gabinete, rotaciones ministeriales, destitución de ministros, cambios por otros ministros y la creación de tratados internacionales o vinculación con tratados internacionales. Pero obviamente la oposición tiene una estrategia clara. ¿Cuál es la estrategia? Empezar a tomar o a generar o a gestar una transición política a través de la Asamblea Nacional. La oposición, y creo que eso es algo que todos los venezolanos hemos venido notando, analizando, observando, independientemente de que se sea de la oposición o se sea del gobierno. La oposición claramente tiene la estrategia de dominar la Asamblea para tomar vías legales a través de métodos consultivos para la creación o la realización de un referéndum revocatorio. Un referéndum revocatorio que la oposición podría llevar a cabo realizando reformas en la Constitución para poder adelantar el proceso revocatorio, que es a los 3 años de gobierno, cuando ya van 2. Podría disminuir o reducir el periodo de tiempo que debe esperarse para el referéndum revocatorio, llevar a cabo un referéndum revocatorio y lograr destituir al actual presidente Nicolás Maduro con un sí a favor de que éste deje la presidencia. Un referéndum revocatorio que se llevó a cabo con el presidente Chávez ganando el no, ganando y manteniéndose él en el poder. Pero la oposición, obviamente, la estrategia es tomar la Asamblea para que a través de métodos consultivos puedan realizar cambios en la Constitución para traer un referéndum revocatorio antes de tiempo y lograr, generar la transición política destituyendo al actual presidente y ahí tomar los poderes, tomar el poder, una vez que tengan ya el poder legislativo dominado, poder tener también el poder judicial realizando cambios y el poder ejecutivo una vez que logre una rotación ministerial, por así decirlo, a través de este referéndum revocatorio, desbancando de la presidencia el actual presidente Nicolás Maduro. Esos son escenarios hipotéticos, no es algo que esté confirmado a ciencia cierta de que va a ocurrir. Son análisis hipotéticos que estoy llevando a cabo y que de alguna u otra forma pueden darse, así como no pueden darse. Con respecto al proceso de los comicios que se han estado llevando a cabo en Venezuela hasta el 6 de diciembre, hay que tener en cuenta que la oposición y el gobierno han implementado estrategias para defender los votos. Tenemos la estrategia de los partidos de gobierno, la estrategia del 1/10. Por cada votante, este debe impulsar el voto de otros 10. Por cada persona que vote, esta debe buscar, invitar, impulsar, traer 10 personas más que puedan votar, que quieran votar por el oficialismo. Y esto claramente se evidencia como movilizaciones para aumentar la participación de los partidos de gobierno donde tengan menos intención de voto. Pero la estrategia de la MUD es implementar a los testigos, llevando a cabo vigilancia del proceso logístico de las mesas para revisar que no haya
alguna irregularidad. Actualmente el Consejo Nacional Electoral aprobó la llegada de la UNASUR o de una misión de la UNASUR, y hay un proceso logístico en el que se rechazó a la OEA, se quiere la UNASUR, se duda de la UNASUR, se duda de la OEA, pero la OEA podría de alguna u otra forma favorecer a la oposición, así como la UNASUR podría favorecer al gobierno. Independientemente, deben actuar como árbitros imparciales, y obviamente el CNE también. Los procesos comerciales, y de hecho ha habido denuncias el día de hoy de irregularidades en algunos centros de votación. Se denunció que, por ejemplo, el candidato por el PSV, Ernesto Villegas, violó la ley electoral al transitar algunas calles de Caracas repartiendo volantes del PSV, lo cual claramente deja en evidencia que estaba realizando proselitismo político, campaña, procesos de campaña, de propaganda política, y eso es algo que no puede realizarse una vez que ya se haya cerrado la campaña. Se cerró hace 2 días y no puede realizarse en un día de elecciones. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a través de la vocería del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, dijo que el país ha estado en calma a pesar de ciertas irregularidades en puntos focales. Se reporta que el 87% de las mesas ya están cerradas. Se anunció una extensión del periodo del tiempo en el cual los centros estarían abiertos. Por ley deben estar abiertos desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, pero en algunos a nivel nacional se extendió el tiempo hasta las 7 de la noche porque aún había electores en las filas, en las colas para votar. El rector del CNE, al cual algunos lo catalogan como muy adepto a la oposición, Luis Emilio Rondón, denunció que se había enterado de esto por los medios de comunicación. Si hay disconcordancia entre los rectores del CNE, ya es una situación que podría afectar el proceso. Entonces, la prórroga tal vez se sigue extendiendo. Hay miembros de mesa que ya están recibiendo actas de centros donde la oposición no estaba ganando. Muchos venezolanos están ya celebrando y alegando que la oposición tiene el triunfo. Ya hay factores de la oposición, seguidores de la oposición que están celebrando. Algunos tuiteros han reportado o han tuiteado, valga la redundancia, que no están dispuestos a aceptar un fraude. La observación internacional de los invitados de la oposición, como expresidentes tales como el de Colombia, Andrés Pastrana, expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga, también José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno español, y segundo, Jorge Quiroga, se le denunció o se le acusó de haber violado la ley electoral por declaraciones en las que estaba diciendo que los expresidentes o algunos observadores internacionales de la oposición tienen que inmiscuirse en el proceso de votación, algo que no puede ser aceptado. No debe haber interferencia o intervención en el proceso de la elección de ningún observador, independientemente sea del gobierno o sea de la oposición. Los testigos de mesa han estado muy activos, como lo reporta la oposición. La estrategia del 1x10 no se ha visto tan bien plasmada en el lado del gobierno, pero claramente aún se están esperando los resultados. Los rectores del CNE se dirigieron a la sala de totalización de votos, ya están en la sala de totalización de votos. Cabe destacar que el proceso de transmisión de datos ya se llevó a cabo. Es un proceso en el que se envíen los datos de cada una de las máquinas con todos los votos al centro del Consejo Nacional Electoral a través de data encriptada, que es imposible de penetrar virtualmente, digitalmente, como se tiene pautado. Ha habido miembros y factores de partidos como Primera Justicia, de la MUT, que están diciendo que no van a aceptar más prórrogas generalizadas del CNE, como Julio Borges. Se han estado publicando, de hecho, cifras no oficiales que no voy a comentar por cuestiones éticas, pero sí, se han estado publicando cifras no oficiales que alegan y reportan que la oposición tiene un triunfo. Eso es algo que no puede confirmarse. Muchos venezolanos ya están celebrando, pero de alguna u otra forma no hay que caer en la especulación, porque puede generarse exaltación de un lado, descontento por otro, y eso no es bueno. Deben esperarse los resultados oficiales para que de esa forma haya certeza del futuro político de la nación. Leopoldo López pudo votar a pesar de que se estuvo diciendo en algunos medios que se le podría inhabilitar
o vulnerar su derecho al voto. Algunos presos políticos no se tiene registro de que ellos hayan votado. Un rector del CNE, Luis Emilio Rondón, declaró como ilegal la extensión del cierre de mesas. Se han reportado algunas violaciones a la ley electoral, como lo que mencioné de Ernesto Villegas, y también las declaraciones de Jorge Quiroga de inmiscuirse en el proceso de votación. Ernesto Villegas realizando proselitismo político. Algunos disturbios, pocos, casi sin relevancia alguna, pero que no deben pasarse por alto. Lo que denunció Luis Emilio Rondón con extender el tiempo en el que están abiertos los centros de votación. Los testigos están dispuestos a cuidar los votos y hay mucha expectativa. Hay mucha expectativa. Por ejemplo, tenemos a Julio Borges, que tuiteó lo siguiente: no se vota hasta cuando sea, se vota hasta las 6 de la tarde, como establece la ley. A todos nuestros testigos del CNE a hacer cumplir la ley. Ha habido mucha exigencia hacia el CNE para que respete el tiempo de votación, que no se extiendan las horas de apertura de los centros de votación, porque los venezolanos, o hay venezolanos y miembros de la oposición que denuncian que por allí pueden realizarse maniobras que favorezcan o, digamos, se vean muy tendenciosas a un fraude electoral. Lo que sí es cierto y sí es seguro es que el futuro de Venezuela, el futuro político y económico está en juego, independientemente gane quien gane. Deben reconocerse los resultados. Se agravará la crisis política, mejorará la situación, habrá más crisis económica, o finalmente podrá esta realmente verse, digamos, erradicada. Esto dependerá de cómo asuman la Asamblea Nacional y el proceso de hacer leyes los que ganen la Asamblea Nacional, independientemente sea el gobierno o sea la oposición. Lo importante es que lo hagan con madurez política, que lo hagan a favor de los venezolanos, no a favor de un partido, no a favor de un color, no a favor de un gobierno, de unos políticos, de unos pocos, a favor del pueblo de Venezuela, sea el PSV, sea la MUD, sea el gobierno, sea la oposición. Y los últimos datos que manejo es que la sala de prensa de la MUD, la Mesa de la Unidad Democrática, está llena de periodistas, camarógrafos, miembros del partido, esperando los resultados a las 10:50 p.m. Pero sí, hay que tener en cuenta que nunca se había visto a la oposición tan frontal y al oficialismo tan replegado. Es decir, la oposición dando la cara, muy segura de lo que está haciendo, al oficialismo con menos participación. Lo que sí es cierto y hay que señalar es que por parte de la oposición ha habido mucho ventajismo. Puede que han caído en la confianza excesiva de que por tener ventaja en las encuestas pueden tener un triunfo seguro antes de los resultados, cuando no se debe caer en los ventajismos y no se debería cantar una victoria antes de tiempo en ningún proceso eleccionario en ninguna parte del mundo. Y por el lado del oficialismo se le ve un poco desequilibrado en cuanto a la competencia. Están tratando de defender sus votos, de mantenerse firmes, y eso es una competencia que hasta ahora no ha terminado y que podría significar un descontento para el oficialismo si gana la oposición, y viceversa. No podría tornarse una crisis política muy marcada, pero sí habría un descontento social que hay que tener en cuenta para poder analizar y detallar cuidadosamente. Los resultados están por llegar, las expectativas están en su punto álgido. Pronto se sabrán los resultados y se sabrá el futuro de Venezuela. Por lo pronto esa es la información que he estado manejando, que los venezolanos necesitan saber. El futuro está en juego. ¿Habrá un cambio? Como lo alega la oposición. ¿Se mantendrá un proyecto político con el cual algunos están de acuerdo u otros no, como lo alega el gobierno? ¿Quién ganará? La democracia es la que gana, primero que todo. Independientemente salga victorioso el partido que salga victorioso, la democracia gana. Hoy en día se ha visto cómo el proceso democrático en Venezuela se ve fortalecido, porque en una democracia siempre hay ganadores y perdedores. En la vida se gana y se pierde, y lo importante es que los valores democráticos se mantengan, porque solo así un país podrá progresar independientemente del partido, del gobierno, de los políticos o el color que gobierne dicho país. Venezuela está a la expectativa. Pronto se sabrá el futuro del país en un día tan importante e histórico como este, 6 de diciembre del 2015. Venezuela a la espera.